Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 20 de mayo del año 2025. Comenzamos con información importante. Es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar este podcast. Comenzamos con información relevante. Bueno, pues lamentablemente la noticia que hoy más ha impactado es que en un ataque directo en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, fueron asesinados 2 colaboradores de la jefa de gobierno morenista Clara Brugada, 2 motosicarios. De hecho, pues el asunto, el lamentable hecho quedó en video. Una cámara de videovigilancia pues grabó el momento del ataque. 2 motosicarios asesinan a Jimena Guzmán y a José Muñoz en torno de las 7 de la mañana. Esto incluso tuvo una respuesta, rara la ocasión que haya tenido una respuesta, por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Asesinan a secretaria particular y asesor de Clara Brugada en Tlalpan. Bueno, y en redes sociales la reacción no es pues de apoyo, vamos a decir, al régimen de Claudia Sheinbaum. Y yo entiendo que no sea de apoyo. En serio, lo comprendo porque pues tantas veces la presidenta de México se ha burlado de las víctimas del crimen organizado. Muchos en los comentarios he visto que están diciendo que pues atienden rápido este caso porque se trata de políticos, porque se trata de funcionarios públicos. Pero si no fueran funcionarios públicos, no hubieran atendido rápidamente el caso. Recordemos que todavía ayer, pues Claudia Sheinbaum trataba de evadir su responsabilidad en el choque del buque, los cuerpos precisamente de los 2 marinos víctimas de ese choque en que fallaron todos los sistemas del buque Cuauhtémoc que choca con el puente de Brooklyn en Nueva York, pues es una responsabilidad de ella y se escuda diciendo que se le está dando un uso político, así la indiferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por eso es que la gente, el pueblo de México, está harto de las excusas, de los reproches, de las victimizaciones que hace Morena. Aunque suene crudo, todo esto que está ocurriendo tiene relación con las malas acciones del partido narcotraficante Morena. En este momento no es correcto especular en ningún sentido, pero creo que sabemos que un atentado de este tipo contra la secretaria particular de Clara Brugada, contra uno de sus principales asesores, es una amenaza directa contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Una jefa de gobierno que, al igual que la narcotraficante presidente Sheinbaum, pues llega de una forma ilegítima, toda vez que debemos de recordar que hubo mafias operando a favor de Morena, utilizando programas sociales para la compra del voto en la Ciudad de México. Bueno, no voy a especular porque les digo, es mucha la información que está circulando en este momento. Nos vamos con pues otras notas lamentablemente trágicas. En Tabasco fueron hallados sin vida los mecánicos que habían desaparecido. Fueron encontrados sus cuerpos, los de 4, en Cárdenas, Tabasco, estado gobernado por Morena. En Chihuahua se accidentó un avión F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Y este es otro de los casos que se suma pues a las fallas técnicas que hay en el gobierno de Sheinbaum, que se cae el metro, que no funciona el tren ligero, que la construcción del tren que va del aeropuerto de Zumpango a Ciudad de México destruye o daña 100 casas en el proceso de construcción, que se inunda la Ciudad de México, que no hay agua, que hay una sequía terrible en Sinaloa y Sheinbaum se niega a hacer una declaratoria de emergencia. Todo se está juntando, todo lo que se destruyó en 6 años de Andrés Manuel López Obrador le está estallando en la cara a Sheinbaum, quien, junto con Ricardo Monreal y con Adán Augusto López, como los esbirros, como los jefes de esa mafia levantadedos, pues lo que han hecho es votar
para terminar de desmantelar todas las instituciones de México, empezando por el Poder Judicial. Con todas estas tragedias, con todos estos asesinatos por parte de grupos criminales de políticos, se sigue impulsando la narcorreforma judicial. Por cierto que es mi deber comunicarles que pues nuestros amigos, nuestros colegas, periodistas, activistas, pues anuncian que va a haber una resistencia civil pacífica contra la narcorreforma judicial. Bueno, esto ya se realizó. Obviamente que los medios no han dado la suficiente cobertura. Hay distintas convocatorias para realizar marchas o para realizar un megaparo. Pero la verdad de las cosas es que yo veo, lamentablemente, que hay poca convocatoria. Hay poca atención del pueblo de México, hay poca difusión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pues están totalmente cooptados en ese sentido. Creo que es más determinante en este momento las acciones próximas que va a tomar el presidente de los Estados Unidos sobre el narcoestado mexicano a continuación. En Nueva York, el buque Cuauhtémoc habría solicitado auxilio antes de chocar, pero la pregunta es ¿por qué todos los sistemas fallaron? ¿Por qué no tenía el mantenimiento necesario por parte de Morena? ¿Tendrá que ver esto con los recortes o robos? En Estados Unidos, el presidente Donald Trump denuncia que el expresidente demócrata Joe Biden tenía cáncer de próstata y que lo ocultaron de sus chequeos médicos. No hace mucho nos decían que Joe Biden se encontraba en perfecta salud. Bueno, pues era mentira. Hollywood. Película Fórmula 1. Con actores de la élite Illuminati como Brad Pitt, Javier Bardem, que es el amante de Penélope Cruz, ligada a su vez a todo el cártel Lolita. Tiene que ver algo, seguramente tendrá algún mensaje esa película sobre la Fórmula 1, que sabemos que todos los patrocinadores de los corredores, de los pilotos de carreras, pues por lo general son marcas de la élite. Zacatecas. Detienen al narcotraficante conocido como El Conejo. En Honduras, Colombia y Honduras, bueno, pues ahí hay aviones de deportados que también están volando a Venezuela, de Honduras únicamente. En Ecuador, 57 países apoyan y reconocen la presidencia de Daniel Noboa, el presidente de derecha de Ecuador, incluidos varios países dominados por el narcosocialismo, como es el caso de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, y el caso de Chile, con Gabriel Boric. Tierra Santa. Hutíes boicotean el puerto de Haifa, un importante puerto del Estado de Israel. Se dice que en esta campaña por reclamar los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, estarían participando, y esto es lo curioso, ¿no? Estarían reclamando los gobiernos sionistas del Reino Unido, que es el Imperio Rothschild, Canadá, que también es el Imperio Rothschild y del rey masón Carlos III, y Francia de Emmanuel Macron, que estarían severamente censurando las acciones de Netanyahu en la Franja de Gaza. Esto no es normal, ¿no? Aquí hay algo más. Bueno, pues en Guanajuato lamentablemente 7 jóvenes fueron asesinados. Vamos a volver con más información sobre este punto. Les digo que, es una tragedia tras otra, y hoy lo que está indignando mucho al pueblo de México es por qué se están centrando los medios en hablar del asesinato de los colaboradores de Brugada. Si lo que quieren es ocasionar lástima, la gente está, pero no quiero ofender a nadie, pero la gente está rabiosa. Dicen, pues es que eso no nos importa que hayan asesinado a los colaboradores de Brugada, porque ustedes simplemente se dedican a tener los ojos vendados de lo que nos pasa a nosotros, las personas comunes. Hay comentarios incluso que dicen, ¿ya narcopresidente? Bueno, le dicen, ¿ya Sheinbaum, ya vas a permitir que ingresen las tropas norteamericanas? O si no, te va a pasar esto. Porque ya incluso hay el reclamo de que la misma funcionaria corre peligro su vida. Estados Unidos recapturan a 4 delincuentes de los 6 que se fugaron de una prisión. En Colombia, un militar muerto y 4 heridos deja un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y una noticia buena en medio de todo lo que podríamos considerar malo. Nos hemos enterado desde el día de ayer que su santidad el Papa León XIV ha removido a un polémico obispo italiano que estaba al frente del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Esto lo comunicó el periódico Zenit, en español.
ha nombrado al cardenal Reina como el nuevo titular del Instituto Juan Pablo II para la Familia, que obviamente es un instituto que habla mucho sobre la doctrina moral de la Iglesia con respecto a estos temas y cómo abordarlos. Anteriormente, el Papa Francisco había nombrado al cardenal Vincenzo Paglia. Este señor Paglia pues había dado opiniones muy pro-LGBT, muy ambiguas a favor de la eutanasia y otras cosas que pues no son correctas. Había hablado sobre la necesidad de adaptar la Iglesia o de pronunciar la Iglesia sobre supuestas nuevas realidades antropológicas o sociales. Y entonces, pues hoy se celebra, ¿no?, que el Papa León XIV haya removido a este personaje y que haya puesto a una persona de un perfil más tradicional como es el cardenal Reina. Bueno, pues avanzamos rápidamente con otra información. El día de ayer, durante una conferencia, pues nos habían comentado sobre la Virgen María, la advocación de la Señora de todos los pueblos, que al parecer entre los años de 1945 a los 60, si no mal recuerdo, tuvo apariciones a una mujer en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam. Ustedes saben que la ciudad de Ámsterdam es una ciudad del pecado, de las drogas, de la fornicación homosexual, de la prostitución. Es una ciudad que, bueno, por su pasado, pues obviamente habitada por una amplia variedad de herejes, de narcotraficantes, pues tiene una historia muy controvertida. La ciudad de Ámsterdam, también como uno de los centros de práctica de brujería, un país protestantizado, ¿cómo se puede decir? Se hizo protestantizó, sobre todo por tener un desprecio por todo lo que era español, ¿no? Sabemos que el dinero de ciertas sociedades secretas impulsó el separatismo de ese país, que era finalmente una extensión del reino español también. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues esta es una importante advocación mariana, es una muy importante advocación cristiana. Sin embargo, hay un problema pues con el comportamiento que a lo mejor pudo tener el Papa Francisco, porque él se pronunció, bueno, les cuento a grandes rasgos. Se le aparece a esta mujer, la Virgen María, y le dice que cuando la Iglesia proclame este dogma mariano, el de corredentora de la Iglesia, o corredentora de la humanidad con Cristo, la Virgen con Cristo, entonces vendría una paz duradera, una paz perdurable, pero que tenía que proclamarse. Y hay que recordar que el Papa Francisco descalificó totalmente que la Virgen María sea corredentora. Digo que únicamente es redentor Cristo, a lo que yo puedo comentar que los luteranos estarán muy felices de escuchar eso. Para el Papa Francisco, pues simplemente era una opinión piadosa pensar que la Virgen María sería una corredentora. Y que se le quiere mucho a la Virgen, pero que cuando se le quiere mucho también se exagera y se confunde, lo cual también contradice lo que es la Biblia, porque la Biblia dice que el amor no hace nada malo. Entonces, en una de las apariciones del 31 de mayo de 1951, la Virgen, o bueno, vamos a decir, esta aparición, que ahora hace poco el Papa Francisco dice que no es sobrenatural, que no existió, le dijo a esta mujer: el Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Y a esto se opuso frontalmente el Papa Francisco. Entonces, hay muchas críticas al respecto de, pues, ¿por qué hizo esto el Papa Francisco? ¿Tendría algún problema con la Santa Virgen? Dice la oración: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Esto pues es el texto original que se emite
con imprimatur del 6 de enero del año 2009. O sea, bueno, yo digo que no hace muchos años. Digo que está más cercano que los 70s o que los 50s, ¿no? En Haarlem, Ámsterdam. El 31 de mayo de 1996, el obispo de Haarlem, su excelencia, Monseñor H. Bomers, y el entonces obispo auxiliar, Monseñor Pont, tras haber consultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvieron autorización para la veneración pública de la Santísima Virgen con el título de la Señora de todos los pueblos. La Señora de todos los pueblos se le apareció en Ámsterdam entre 1945, finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y 1956 a una mujer de nombre Ida Pirdemand, revelándole que quiere ser conocida y llamada por todo el mundo la Señora de todos los pueblos o la Madre de todos los pueblos. En visiones proféticas le mostró de manera impresionante la situación de la Iglesia y el mundo actual. En sus mensajes, María revela el plan a través del cual Dios quiere salvar el mundo por medio de su Madre. Por eso ofrece a los pueblos y a las naciones una imagen y su oración. Su imagen es de una virgen parada, que se posa sobre un globo terráqueo. Qué interesante, ¿no? Avance. La Tierra es redonda, es un elipsoide, y está vestida de blanco, y de sus manos salen 3 rayos, que los 3 rayos pues tiene que ver con esos dogmas de corredentora, medianera o intercesora, que también lo decimos así, y abogada nuestra, porque recuérdese que es también la Virgen, además de que es el arca de la alianza, porque guarda la palabra de Dios para que se encarne en hombre. Es una representación, o bueno, en el Antiguo Testamento encontramos una alegoría a la Virgen en la reina Esther, que intercede por el pueblo judío ante el rey de Persia para que no extermine al pueblo de Israel como lo exigía el consejero del rey. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, y ahora mismo, para continuar con el programa, vamos con un poco de oración. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles, que las has colocado sobre el cielo en Pireo, con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de luz, y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión.
tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estábamos hablando precisamente del tema de que el Papa Francisco pues elimina esta aparición, o bueno, el reconocimiento de la Iglesia de esta aparición. No sabemos qué postura pudiera tomar el Papa León XIV, porque es bien cierto que hay procesos que podrían entrar en impugnación, aunque me estaban explicando también que en el nuevo proceso sobre apariciones marianas que hizo el Papa Francisco varias reformas en ese sentido, ahora ya no se podría apelar cuando se dice que una aparición es inexistente por parte del clero, por parte de las instituciones de la Iglesia. Pero obviamente que eso también puede estar sujeto a cambios. Bueno, habíamos comentado lo que el mensaje, ¿no? Dice, pregunta aquí, el periódico Il Messaggero de Italia dice, lástima que este fenómeno haya tenido el cese definitivo por parte del Papa Francisco, sobre la base de lo establecido por Pablo VI, el Dicasterio de la Fe, previa consulta papal, ha informado hoy a todos los obispos de todo el mundo que esas visiones no deben considerarse fenómenos sobrenaturales. Recuerdo también que el difunto Papa Francisco dijo varias veces que la Virgen María no es corredentora con Jesucristo. El Papa Francisco ha reiterado en diversas ocasiones que la Virgen no es corredentora, si bien considera a la Virgen como madre de la humanidad y en quien Jesús encomendó la humanidad. Solo Cristo es el Redentor. El título corredentora es visto como una expresión de amor exagerada, aunque reconoció que el amor puede llevar a las exageraciones. Y bueno, dice 24 de marzo, Papa Francisco, el único Redentor es Cristo, no hay corredentores con Cristo, Él es el mediador por excelencia. O sea, rechaza estas tres peticiones que presuntamente habría hecho la Virgen a Ida Pirmant, sobre que la declaran corredentora, mediadora y abogada nuestra, que además es algo que oramos. Ea pues, señora abogada nuestra, ¿no? Los luteranos habrán estado felices, pues desprecian a la Virgen María. Yo no puedo entender cómo pueden despreciarla, pero es así. El pontífice explicó que Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia cuando le encomendó al discípulo amado poco antes de morir en la cruz. Desde ese momento todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos como hijo a la madre. ¿Cuántas cosas bonitas dice hijo a la madre a la que quiere?, señaló el Papa Francisco. A veces son expresiones de amor como un hijo a la madre, algunas veces exageradas, pero el amor, nosotros lo sabemos, siempre nos hace hacer cosas exageradas, pero con amor. Pero estemos atentos, dice. Las cosas bonitas de la Iglesia y los santos dicen de María, no quita nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es el único Redentor, explicó. Cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se realiza gracias a su intercesión. El Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a todo tiempo y todo lugar. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. De la única mediación de Cristo toma sentido y valor las otras referencias que el cristianismo encuentra para su oración y su devoción en primer lugar, en la Virgen, la Madre de Jesús. Ella ocupa la vida y por tanto también la oración del cristiano un lugar privilegiado porque es la Madre de Jesús, afirmó. Entonces, bueno, pues con esa opinión particular, porque tampoco habló ex cátedra, pues el Papa Francisco hizo que otra institución, que es el Dicasterio de la Fe, declarara como inválida la aparición de la Señora de todos los pueblos a finales de los años 40, mediados de los 40 del siglo pasado en Holanda. Y entonces, bueno, pues aquí surgen muchas dudas, ¿no?
desde los que hablan de que el Papa Francisco pues nunca pronunció ninguna herejía. Hay algunos que ven en negar esta tradición católica de María como corredentora de la humanidad pues como algo herético. Yo no sabría aún decir, porque tendríamos que verificar si la tradición de corredentora la defendieron antiguos papas. Y si los papas anteriores al Papa Francisco, ¿por qué no lo declararon también dogma mariano? Si hablamos de que la aparición de la Virgen de todos los pueblos, pues tendría ya un tiempo considerable. Bueno, pues vamos a seguir. Para los suscriptores premium ya está disponible el video sobre los nexos que existen entre el cantante Emmanuel Alexander Hacha con la mafia de Carlos Slim, los nexos que existen con Eduardo Verástegui y con el linaje del narcopresidente Miguel Alemán Valdés, uno de los narcopresidentes del PRI que más potenciaron el llamado Triángulo Dorado y que sabemos tenía plena conexión con mafiosos y con miembros de la élite Illuminati y que bueno, hicieron tantas cosas en territorio nacional mexicano. Actualmente pues la denominada Fundación Miguel Alemán pues es colaboradora de muchos intereses de organizaciones como Rockefeller, la Fundación Kellogg's, la Wellcome Trust, la Bill and Melinda Gates y en todos los proyectos que ustedes saben que tienen, que son altamente perjudiciales para la salud y que obviamente buscan la transferencia del poder local a un poder supranacional o globalista, que son los organismos internacionales. Bueno, pues seguimos. Ayer por la noche pues criticamos el programa La Hora de Opinar de Leo Zuckerman en el Canal 4 de Televisa porque junto con Javier Tello, quien es un doctor en filosofía, no en medicina, pero daba asesorías en medicina, junto con la comentarista morenista Ana Laura Magaloni, Jesús María Herzog y, entre otros, que invita a su programa, pues estaban atacando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por aceptar un avión que le regala el gobierno de Qatar. Sin embargo, pues la crítica severa es que todos estos supuestos opinólogos, que en realidad son propagandistas del globalismo, nunca criticaron de igual forma a, por ejemplo, Barack Obama cuando vendía cargos públicos. Pedía unos supuestos donativos para dar cargos públicos. Estaba vendiendo las instituciones, los departamentos, las secretarías. Y en el caso de la Fundación Clinton se pagaba un monto de extorsión. O sea, los gobiernos que querían tener negocios con Estados Unidos o que se les autorizara algo en Estados Unidos daban un donativo, un moche, vamos a decirlo, a la siniestra, a la diabólica Fundación Clinton, que está ligada a la Fundación Diabólica de Carlos Slim. Entonces, no salimos de lo mismo, no salimos de la misma telaraña donde está esa gran araña o ese gran pulpo o hidra de tantas cabezas que sigue lamentablemente oprimiendo en gran medida a México. Bueno, en el programa de La Hora de Opinar, La Hora de Calumniar será más bien. Yo sé perfectamente que ellos están involucrados con George Soros, con el negocio de las inyecciones transgénicas, con el partido Morena, además de todo, el origen étnico de Jesús María Herzog y de Leo Zuckerman creo que queda perfectamente claro. Además que los presentadores de noticias de ese canal, sobre todo en el caso de Leo Zuckerman, pues guardó completo silencio acerca de que se descubrió por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk que la Fundación Acta Azul o ActBlue recibió billones de dólares desde el extranjero para financiar las campañas del Partido Demócrata. Hablamos de Hillary Clinton, de Obama, hablamos de Biden. Y eso es peor que cualquier otra cosa. O sea, porque ese avión que está recibiendo Donald Trump es un avión estratégico, pero no me vas a decir que vas a hacer campaña con un avión. Un avión no es dinero ilícito que se esté metiendo a los Estados Unidos para manipular elecciones, como sí lo hizo el Partido Demócrata a través de falsas organizaciones como ActBlue, que utilizando prestanombres, hagan de cuenta lavado de dinero, recibía donativos incluso de personas que ni siquiera sabían que estaba utilizando su nombre para realizar esos donativos en los Estados Unidos a nombre de estadounidenses, y se utilizaba
esto como una tapadera por parte de fundaciones como Bill Gates, como Open Society de George Soros, para precisamente meterle dinero al Partido Demócrata. ¿Qué es lo que está esperando Donald Trump para proceder legalmente contra todos estos personajes? No lo sé. Bueno, pues avanzamos más en este programa y les digo que es más bien programa de resumen porque no me va a dar tiempo obviamente de exponerlo todo, pero nota bien importante, hasta voy a hacer un poco de silencio. Nota importante y que a lo mejor está pasando desapercibida en muchos medios, no le van a dar la amplitud que aquí le podemos dar. En Ginebra, Suiza, este día, 20 de mayo, se ha aprobado por parte de la OMS el denominado Tratado Mundial de las Pandemias. Este tratado pues es muy peligroso, fue aprobado por 124 países, si bien la OMS se conforma de más de 194 miembros, menos Estados Unidos, que obviamente no acepta, no apoya esto. Pues el Tratado de las Pandemias es vamos a decir, es un acuerdo marco. Quiere decir que los gobiernos lo aceptan o no, pero los que son miembros prácticamente todos lo adoptaron, que pues determina un poder prácticamente omnímodo, militar o represor, como el que ya vimos en los recientes confinamientos, en las recientes políticas discriminatorias para lograr que las personas se aplicaran cierto producto milagro. Garantizar un plan de acción, supuestamente dicen ellos, para prevenir futuras crisis sanitarias, pero en realidad es más de lo mismo. O sea, si se está firmando este acuerdo es porque tienen la idea de afinar y radicalizar esta clase de eventos de contingencia que quiebran las economías, que le dan poderes de asesinar, de reprimir al ejército, que trastornan completamente la vida pública por de pronto hacer una campaña de terrorismo mediático, porque eso fue lo que hicieron todas las cadenas de televisión, contando diariamente los supuestos muertos. ¿Ustedes recuerdan toda esa estupidez, toda esa locura? Pues eso es lo que ellos quieren afinar aún más. ¿Por qué? Porque pues les gusta el dinero y les gusta el poder. 124 países miembros de la OMS firman el Acuerdo de las Pandemias, un tratado histórico que prepara el mundo para la siguiente crisis sanitaria. O sea, ya dicen que va a haber una siguiente. Recuérdese que también aquí en México el masón Marcelo Ebrard, el que ordenó ocultar todos los contratos de la compra de inyecciones, que hasta la fecha no sabemos cuánto costaron, pero que seguramente es muchísimo dinero el que se robaron los israelíes de Pfizer, pues tenemos el detalle de que en el World Summit de Emiratos Árabes Unidos dijo que ya se estaba preparando para lo que iba a venir, una nueva epidemia. Y le dijeron, bueno, ¿qué te crees? Profetizo. Sería profeta, ¿verdad? ¿Te crees? Pero para burlarnos, pues le decimos profetizo. ¿Te crees? ¿Qué te crees para decir ser pájaro de mal agüero? Bueno, que más que pájaro parece clanconete de mal agüero, Marcelo Ebrard. El acuerdo establece los principios, los enfoques y los instrumentos represores necesarios para consolidar una estructura de tiranía mundial ante lo que dicen ellos que es inevitable, que se va a venir un megabrote mortal. El acuerdo sobre este tratado, vamos a decirle el TP, establece los principios, enfoques e instrumentos necesarios para mejorar la coordinación internacional en una amplia gama de ámbitos, con el fin de consolidar la estructura mundial de la salud para la, entre comillas, prevención, la preparación y la respuesta frente a las pandemias, lo que incluye el acceso equitativo y oportuno a las inyecciones, es decir, darle dinero a estos delincuentes y poner en las venas de todas las personas lo que sea que a ellos se les ocurra. Mucho cuidado con esto.
Entre los principales aportes del documento destaca la creación de un sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios, conocido como PAPS. Este mecanismo permitirá a los países que compartan las muestras y los datos genéticos de patógenos a cambio de recibir inyecciones, tratamientos, diagnósticos y otros insumos. Asimismo, se pactó la consolidación de la red de logística de suministros, con el fin de optimizar la distribución de insumos médicos y evitar casos de escasez o acaparamiento. El acuerdo aborda además otros aspectos fundamentales como la exigencia de condiciones laborales óptimas para el personal médico involucrado, que eso, como lo sabemos, es bla bla bla, porque en realidad va a venir una institución a decir se recorta más los gastos públicos en salud, como lo está haciendo Morena, que dicen ser socialistas, pero de todos modos destruyen todo el sistema de salud, lo aniquilan, lo privatizan, es lo que están haciendo en estricto sentido, y después dicen que va a venir una contingencia. A ver, hay millones de personas que mueren de tabaquismo, que de infartos, de cáncer, pero el problema, dicen, es que ellos van a hablar de un agente patógeno para destruir la vida de millones de personas y la economía de los países. Es algo que tienen preparado. No crean que se van a quedar con los brazos cruzados y que lo que vimos recientemente que hizo el Foro Económico Mundial se va a detener. El mundo es hoy más seguro gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso de nuestros Estados miembros al adoptar histórico acuerdo de la OMS sobre pandemias. Se trata del triunfo para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral. Ahora podremos proteger mejor el mundo colectivamente frente a futuras amenazas pandémicas. La comunidad internacional reconoce así que nuestros ciudadanos, nuestras sociedades y nuestras economías no deben volver a quedar expuestas a sufrir pérdidas como las que se produjeron durante la pandemia. Y no evito decir esa palabra, el C-19 declaró el mafioso, que además viene de una facción socialista, de una facción terrorista, que no es médico además. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la siniestra OMS. El documento se firmó en la 78 Asamblea Mundial de la Salud, después de 3 años de negociaciones con países miembros. Los que son 124 que votan a favor, no tengo aquí la lista completa, pero 11 se abstuvieron. Los que se abstuvieron son los siguientes: Polonia, Israel, Italia, Rusia, Eslovaquia e Irán. Podemos decir que entre estos países hay gobiernos más o menos independientes. Mire, Polonia tiene un gobierno católico. Israel, por lo que estoy viendo, hay diferencias de Netanyahu con la élite sionista de Inglaterra. Se están aparentemente peleando. Y lo que pasa en Italia, que tiene una primer ministro católica, Giorgia Meloni. Y en Rusia tienen el gobierno de Vladimir Putin. Entonces, estos gobiernos como que dicen, a mí no me agrada este rollo estúpido del globalismo, de que unos criminales de allá afuera van a venir a darme órdenes aquí dentro de mi propio país, pues como que dice, no, esto no va conmigo. Eslovaquia e Irán también sabemos que son gobiernos rebeldes. No estoy diciendo que sean gobiernos buenos, sino que son gobiernos rebeldes de este estúpido mando mundial asesino, que representa el Dr. Fauci, Bill Gates y todos esos desgraciados multiasesinos, ladrones, corruptos. Me tengo que desahogar. Slim también está metido en los negocios farmacéuticos. Y ahí tienen a un hipócrita marioneta como Eduardo Verástegui, luego supuestamente hablando contra los biológicos, porque sí lo hizo en algún momento. Claro, difundiendo teorías también francamente exageradas. Estados Unidos no estaría sujeto a este pacto de las pandemias porque ya lo dijo que se retira. Un proceso de 12 meses por órdenes de Donald Trump se retira de la mafia de la OMS. Y así es como termina esto. ¿Qué pasa con México? Lamentablemente creo que México ha caído en el diabólico tratado de las pandemias. Y nosotros, bueno, pues hemos firmado una petición en Citizen Go solicitando que esto no avanzara, pero la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que restableció, ojo, la Semana Nacional de la Vacunación, la restablece precisamente por las siguientes organizaciones con las que ella tiene nexos delictivos o un interés, vamos a decir, un conflicto de interés corrupto. La Semana de la Vacunación se canceló durante el gobierno multiasesino y narcotraficante pederasta de Andrés Manuel, únicamente
porque se quería robar el dinero de todo lo que fueran las medicinas. Ahora, pues dicen que están en una nueva etapa y para quedar bien con esos poderes globalistas ya están pagando la extorsión. Porque esto es como cobro de piso, ¿sí? La OMS es el cártel de las farmacéuticas que viene a amenazar de muerte a nuestros políticos. Nuestros políticos además son muy mediocres, muy cobardes y además les pasan un moche, le pasan también dinero para autorizar esta clase de cosas que son inaceptables. Esta clase de tratados son inaceptables. Las organizaciones que impulsan esto de la Semana Nacional de la Vacunación son las siguientes: el CONACYT, Fundación Carlos Slim, Fundación Río Arronte, Fundación Miguel Alemán Valdés. Pregúntenle al cantante Emanuel cuál es su relación con Miguel Alemán Valdés. O si no, háganse suscriptores premium y yo se los cuento. Alfredo Hart Elú es el primo de Carlos Slim y el titular de Banamex, del banco City BlackRock. Luego tenemos los Institutos Nacionales de Salud, los Centros de Control de Enfermedades, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill and Melinda Gates, la Fundación Howard Hughes, que pues lo último que supimos es que se la robaron los Onassis, ¿no? Hay informes que dicen que pues ellos son los que heredaron las cosas de Howard Hughes. La Fundación Kellogg's en los Estados Unidos, que promueven alimentos transgénicos, la manipulación genética y el aborto a través del Fondo Semillas en México. Organizaciones de odio feministas, el Bloque Negro, esa clase de cosas tienen que ver con los cereales de Kellogg's. Wellcome Trust, esa es una de las principales mafias farmacéuticas. Luego tenemos la Comisión Europea, que es el alto mando satánico de la masonería europea. La Comisión Europea actualmente encabezada por una cruel mujer llamada Ursula von der Leyen, que también tiene injerencismo extranjero en México y también le da millones de dólares o euros, si ustedes lo quieren así, a Claudia Sheinbaum. Así que son todos estos demonios los que están ahí. Hay un concepto para referirme a la Comisión Europea que no puedo utilizar porque está penadísimo, censuradísimo. Pero es un plan, vamos a decirle el plan K de kilo, A, L, E, R, G, I. Ese es el plan. Por eso la Comisión Europea financia abortos y degeneración sexual en México y al anarcopresidente Sheinbaum y su campaña de inyecciones. Por eso le roban sus impuestos a los franceses, a los españoles, a los italianos, bueno, antes a los italianos, para financiar esos programas aquí en estos países tercermundistas. México es un país tercermundista, para imponernos todas estas tonterías de terrorismo mediático. Allá de los que pues quieran seguirse voluntariamente aplicando cosas que van a ser perjudiciales para su salud. Porque fíjese que yo conozco gente que se aplica regularmente estos químicos y lo único que logran es, digo, no tienen ahorita algo muy grave, pero lo único que han logrado es enfermarse constantemente porque tienen las defensas tan bajas. Están en un constante proceso de intoxicación y por eso están todo el tiempo con gripe. No es normal, ¿eh? No es normal tener gripe 7 meses del año. Eso no es normal. Y yo conozco muchas personas que están así. Y por más que le digo, pero pues es que tú no te habías puesto un método preventivo para tu problema, y se enojan. O sea, me han mentado hasta la madre porque dicen que ellos van a seguirse aplicando las inyecciones porque es ciencia y que yo soy un estúpido por criticar la ciencia. Recuérdese que el criminal Ricardo Monreal del partido narcotraficante Morena también está haciendo una serie de leyes para meter a la cárcel a las personas que incluso pudiéramos poner levemente en duda que hay personas que pudieran ser alérgicas a algún componente. Vamos a hacer nuestra nueva pausa y continuamos. ¡Qué buen programa! Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente.
Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues continuamos, ya nos vamos más rápidamente, ya se dijo lo más complejo. Nota rápida, bueno, pues Eduardo Verástegui está promocionando una película que está protagonizada por el militante LGBT, socialista y castrista Gael García Bernal. Ante las fuertes críticas porque Gael García Bernal está representando una película que se llama Belén, próxima a estrenarse, sobre la supuesta vida oculta de Jesucristo, María y José, siendo este tipo un ateo y una porquería de actor ideológicamente hablando, como los hermanos Bichir, como pues tantos actores izquierdistas que están pagados por el narcosistema, ¿no? Como Diego Luna, obviamente Diego Luna, que ahora está en la mafia Disney 666 de la masonería. Pues, ¿qué es lo que dice Verástegui? Pues que debemos de ver la película. Según su nada humilde opinión, la gente debe de ir a ver la película porque, con independencia de que son actores blasfemos y anticatólicos, algunos vinculados a Steven Spielberg, pues masón y judío, pues dice que deberíamos de verla. Yo no entiendo como por qué. Y a mí me gusta que Verástegui quede exhibido porque realmente confirma mi punto. ¿Por qué estaría promoviendo que se vea una película de este tipo si, primero, él dice ser productor de películas serias en sentido católico, ¿no? Que eso es muy discutible, porque ya vimos que, por ejemplo, la película Cristiada en la que él participó falsifica radicalmente lo que fueron los hechos históricos. No es una película histórica. Si usted creyó que era una película histórica, no lo es. No está bien retratado el asunto. Entonces, pensar en esto, que además el logo de la película es un eclipse con un disco que figura a Saturno, y Saturno en la mitología es Moloch, yo digo que eso no es casualidad, debe de ser una película blasfema. Y entonces mi reclamo es: tú, Eduardo, como siempre, exhibes lo que eres, más con la mafia Slim, un blasfemo charlatán, y en el gremio de los peores actores mexicanos, socialistas y LGBT globalistas, pues para ti que sean bienvenidos Gael García Bernal, ligado a la dictadura comunista de Cuba y al Che Guevara, y que al igual que Verástegui en algún momento apoyó al narcopresidente Andrés Manuel López Obrador y votar por el partido narcotraficante Morena o por alguno de sus satélites. Tenías que defenderlos, igual que el cantante Emanuel. Te quedas callado ante la pecaminosa, gay, fornicaria y anticatólica Rosa de Guadalupe, que es un programa de Televisa. Eduardo no va a criticar a su casa matriz, no va a criticar a la mafia que lo hizo famoso y a la cual le debe tantas cosas y que pueden perjudicarlo si ellos revelan las cosas que hacía. Gael hace una película sobre la vida oculta de Jesús, María y José. Y yo, como, ¿por qué voy a perder mi tiempo en ir a ver algo así? Si sé que eso no es cierto, si sé que está perfectamente narrado en la Sagrada Escritura, no quiero ver películas con actores que además han sido prostitutos o actores que han sido productores de pornografía representando a la Virgen, ¿no? Porque además hay escenas, ya vi un corto en que sale desnuda completamente la Virgen. O sea, ¿esto es lo que está promocionando Eduardo, en serio? Yo creo que ya es como, ya su perversidad lo está traicionando, porque si el afán es fingirse católico, este ha sido uno de los mal pasos que acaba de dar, y yo creo que va a seguir dando otros peores. Pero este personaje, ya francamente, he escuchado que me solicitan que hablar más de él, que sacar como unas 500 fuentes, testimonios que lo han visto hacer tal o cual cosa. Ya estoy hasta aquí de hablar sobre ese tipo. Yo creo que la gente que tenga fanatismo por alguien tan falso como Verástegui, pues tienen ellos un problema mental. No están lejos de estar como los que veneran al narcopresidente Andrés Manuel, o a la calaca o a la momia Claudia Sheinbaum, que es símbolo indistinguible, es símbolo inconfundible, quise decir, de la crueldad.
Y con noticias más importantes, en Estados Unidos el presidente Donald Trump anuncia que se creará un sistema de defensa antimisiles con inteligencia artificial que tendrá un costo de más de 175 mil millones de dólares y que a este sistema, en imitación al que tiene cúpula, ¿cómo se llama? La cortina de hierro del Estado de Israel, pues se le va a llamar la bóveda dorada. Su protección antimisiles puede abarcar el territorio nacional mexicano y Canadá. Pero también es cierto que es un sistema de misiles que como que algo se active en contra de Estados Unidos desde territorio narcocanadiense o narcomexicano, que al fin y al cabo son los territorios de la banca satánica Rothschild, actualmente Canadá y México, pues ese sistema puede también destruir cualquier cosa que estén buscando poner por ahí. También obviamente que abarca los territorios de Cuba, porque hace unas semanas se estaba comentando que Cuba estaría buscando poner también misiles apuntando a los Estados Unidos desde el territorio de la tiranía castrista. En México, pues se revela algo bien importante. El narco expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, privatizaron una autopista que va a Nogales, Sonora, y se la dieron, esta concesión, a Julio Scherer, nieto del fundador del semanario comunista Proceso. Que recordemos que Julio Scherer García pues fue un propagandista, uno de los que usaron el odio y la violencia en las calles en 1968 conforme a un plan de imponernos una dictadura militar con el abuelo de Omar García Harfuch. Que además, eso del 68 que me han estado pidiendo mucho que lo trate, pues lo vamos a tratar. Hay que recordar que Gustavo Díaz Ordaz comete un error fundamental de poner al padre de Omar García Harfuch, a Javier García Paniagua, como un titular de la Dirección Federal de Seguridad de ese aparato de asesinatos políticos, y también lo nombra en sustitución del criminal, del multiasesino Carlos Madrazo, como titular del Partido Revolucionario Institucional, o sea, del partido, ¿no? Del partido como tal, del PRI. Y no era la mejor carta, no era la mejor opción, porque pues también es de eso mismo, o sea, García Paniagua también se entendía con ellos. No se diga el general Marcelino Barragán. Pueden ver entonces, por tanto, que la desgracia de nuestro país sí que tiene que ver mucho también con sus propios linajes. Digo, son linajes de gente que vino de lo más bajo, de criminales de la revolución, pero finalmente han establecido linajes criminales que hasta la fecha nos siguen acarreando tantísimos problemas. El mismo Omar García Harfuch en el presente tiene la ambición de concentrar todo el poder de una DFS. O sea, él, como si tuviera un instinto natural, quiere hacer los crímenes que cometieron su abuelo y su padre en la DFS. Quiere crear una nueva Dirección Federal de Seguridad. Quiere, por ejemplo, que todas las facultades de espionaje y asesinato y desaparición se concentren en él. Al menos esa era la intención, y que ya se estaban dando los cambios necesarios incluso sin la opinión, sin la autorización del narcopresidente. Porque a final de cuentas creo que dicen, no tengo yo forma de comprobarlo, que gran parte de lo que diga Omar es lo que hace Sheinbaum, porque Sheinbaum está más sola que la una, como dicen los españoles, está más sola que la una ante todo lo que es Morena. Morena no la respeta, no la quiere, no le hacen caso en ningún sentido. Bueno, también se revela que desde el año 2014 en los Estados Unidos no se le hicieron pruebas de cáncer a Joe Biden, seguramente para ocultarlo y seguirlo promoviendo como presidente de los Estados Unidos contra Donald Trump. En Venezuela se preparan medidas especiales por parte de la dictadura de Maduro, dicen que para reforzar ante posibles manipulaciones electorales. Es decir, que el régimen criminal de Nicolás Maduro ya está afianzando todo el sistema para hacer fraudes electorales y actos de represión, porque el último fraude electoral no le salió bien a Nicolás Maduro y la gente se dio cuenta y eso no le gustó a él. Maduro libera a un militar estadounidense de nombre Joe Sinclair, es que es Saint Clair,
Sinclair, que se parece mucho al apellido Sinclair, de 33 años de edad. Bueno, me llama la atención el apellido porque no me parece muy norteamericano, me suena más como francés. Y yo recuerdo que cuando estudiamos esto de los linajes Illuminati, pues había muchos de ellos que tenían precisamente este apellido o un apellido muy similar y estaban en la secta de brujería Wicca. De hecho, hay muchas personas famosas en la secta Wicca con esto. La tiranía socialista de Luis Ignacio Lula da Silva reconoce en Brasil al presidente Daniel Noboa de Ecuador. Siendo un presidente de derecha, lo reconoce el socialista Lula. Esto puede ser una señal de que Luis Ignacio Lula da Silva no quiere tener problemas con Donald Trump y sobre todo que ha traicionado a Rafael Correa. Y ha traicionado a Sheinbaum porque, no sé si lo recuerden, pero una torpeza más de la presidenta de México pues fue intentar decir que iba a desconocer las elecciones en Ecuador, haciendo obviamente un delito de injerencismo extranjero. Donald Trump revisa la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán por el gobierno de Joe Biden. Esto podría tener consecuencias para la libertad, para la actual situación legal del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se sospecha que sí cometió pues una grave omisión al momento de retirarse de esa forma tan abrupta del territorio afgano y en ese momento abandonar animales, a abandonar, si no mal recuerdo, equipo militar muy sofisticado. Digo animales porque creo que fue lo que más impactó en los medios. Ya saben que hoy hablar de que se dejó a un animalito solo para que fuera asesinado por islámicos, pues eso hoy tiene mucho impacto, tiene mucha movilidad en los medios y obviamente que molestó mucho esa acción considerada como cruel por parte de Joe Biden, pero también es cierto que se dejaron millones de dólares en armamento que ahora lo tienen en su posesión los talibanes que en su momento fueron una creación por parte de la misma CIA y de varias otras agencias durante gobiernos anteriores que también eran del mismo signo masónico que el de Obama. Bueno, la derecha diario en portadas dice: otro fracaso del Tren Maya, gobierno acepta que dependerá de la carga para poder sobrevivir, o sea, de transportar cosas, ese será el fuerte del Tren Maya, porque de otra forma no funcionará. Fíjese que ahorita estaba recordando algo sobre la señora Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Le asesinan a su secretaria y a uno de sus principales consejeros. ¿Pero qué hizo un día anterior la señora Clara Brugada? Al entregar o al rendir su informe sobre seguridad de la Ciudad de México, la señora primero está omitiendo que en el metro hay personas con jeringas que inyectan droga, que ese es otro desastre que tiene ella y no hay detenidos. No puede hacer algo tan sencillo. Ella estuvo diciendo esta clase de cosas. Que la seguridad va de maravilla, a pesar de que se incrementan también los desaparecidos en la Ciudad de México. Y ahora ocurre esto. O sea, es como para decir, te estalló en la cara todo lo que estás negando, todo lo que estás mintiendo, que no es un problema, sí es un problema, y es un problema grandísimo. Eso es lo triste. Y es lo que está confirmándose hoy. Por algo ocurren las cosas. Mire, la derecha diario se hizo eco precisamente de las notas del día de ayer sobre que hay ya no es sospecha, dicen algunos haberlo confirmado, que está maquillando las cifras de desaparecidos. Maquillan cifras, crecen las desapariciones en Ciudad de México. Informe revela aumento de más del 200% de desaparecidos en el gobierno de Clara Brugada. Desapariciones se triplican y el gobierno calla. El informe dice: es imposible e inmoral esconder el drama de los desaparecidos. Informe de la ONG Causa en Común. Las desapariciones en la Ciudad de México se incrementaron en un 200% de 2019 a 2024. Se registraron 519 desapariciones en 2019.
1,679 en 2024. Fernando Escobar Ayala, coordinador del informe, advierte que hay una clara intención de manipular las cifras de delincuencia en el discurso de la jefa de gobierno Brugada. Entonces, nuestra fuente es Causa en Común, que más o menos en el gobierno de López Obrador se acercaron al número de masacres real de su administración. Eran más, pero pues ellos presentaron algo muy parecido. El periodista norteamericano Tim Golden publica en ProPublica. Responde a Claudia Sheinbaum tras el reportaje sobre narcopolítica y sanciones de Estados Unidos. Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en Así las Cosas de W Radio de Televisa, Golden enfatizó: "No me sorprende la respuesta de la presidente. He escrito sobre este tema durante muchos años en México. La gente que conoce mi trabajo tiene su propio criterio, y estoy muy cómodo con el respeto hacia mi labor". Sheinbaum había inventado, para tratar de descalificar el trabajo de Tim Golden en ProPublica, que eran simples rumores. Tim Golden también fue el primero que habló sobre que pues Andrés Manuel fue financiado por el cártel de Sinaloa en su campaña electoral desde 2006. Tim Golden no dice mentiras. Ha dicho que se ha incrementado el enfrentamiento entre el gobierno de Trump y el gobierno de Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. Partido Acción Nacional advierte que confesiones de los chapitos pueden hundir a Morena. Lija, o Lixa dice, criticó la supuesta preocupación del gobierno por posibles acuerdos entre familia del Chapo Guzmán y autoridades estadounidenses. Dice que es muy grave que le hayan quitado la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su marido. No se puede maquillar la intolerable relación que existe entre gobernantes de Morena y el crimen organizado. Pues sí, tiene toda la razón el Partido de Acción Nacional. Esta es la opinión que permea en sus principales representantes. ¿Y qué más? Bueno, pues de esta parte simplemente es esto, ¿no? Cómo es que Clara Brugada antier estaba maquillando las cifras de violencia y hoy le estalla esto en la cara. Vamos con nuestra siguiente portada. Tenemos Reforma. Abandonan aulas y toman las casetas los maestros paristas que no son maestros. Cuestan $150 millones los paros en Manzanillo. Comandaba piloto local, salida del buque. O sea, le están echando la culpa a un funcionario de allá. Obligan a ciudadano a disculparse con Fernández Noroña. Bueno, pues en un hecho inaudito, el abogado Carlos Velázquez fue obligado ayer a pedir perdón al narcopolítico Gerardo Fernández Noroña para evitar un proceso penal en su contra tras una denuncia del senador morenista. En septiembre del año 2024, Velázquez encaró a Fernández Noroña cuando apareció en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La discusión fue airada y con manotazos. El senador alegó que hubo agresiones físicas. Es un cobarde, un maricón, hay que decirlo así, un maricón, Gerardo Fernández Noroña, pues le inició un proceso legal a este señor, que aunque se haya disculpado con la Roña, porque pues la Roña tiene hoy el poder de todo el narcosistema asesino, destructor de Morena, del Estado mexicano, que siempre ha sido una organización criminal, al menos desde que cayó el emperador Iturbide, ya son más de 200 años, pues ha sido una institución contra México, contra los mexicanos, contra nuestros derechos civiles. Siempre ha sido este estado totalitario, francmasón
y pues obligan a este señor a disculparse con la roña. Que no te quieren la roña, lo sabemos perfectamente, el pueblo de México no te quiere. Dice el periódico El Universal: corrupción, emisión en Texas hace fluir el huachicol. Estados Unidos, el Departamento de Justicia investiga empresas y funcionarios estadounidenses ante las sospechas de que están implicados en lavado de crudo y dinero que es robado a Pemex. El gobernador defiende su guerra contra el narcotráfico. Una noticia de Max Saub. Concentran 3 alcaldías el decomiso de fentanilo. Venustiano Carranza. Iztacalco y Tlalpan es donde ha habido más incautación. Gael conquista al doble en Cannes. Pues sí, Cannes es un evento que está dominado por todas esas ideologías que el señor aplaude. Informe del choque en Nueva York en un mes. Así se tardará 30 días. Para que las cosas se enfríen y que la narcopresidenta y el gobierno también de allá puedan ocultar cualquier cosa que les implique en una responsabilidad criminal a todos los implicados. Hay 2 muertos, les recuerdo siempre eso. El periódico Diario de Yucatán, tormenta criminal. Laicos católicos denuncian una creciente espiral de violencia e impunidad. Obispos y la orden jesuita alzan la voz por una reciente masacre. La violencia y la impunidad fueron identificados como los mayores males que tiene México. Ciudadanía Católica y Análisis Social, presentado por el Consejo Nacional de Laicos. El documento difundido ayer advierte sobre una tormenta criminal que está experimentando México con Claudia Sheinbaum. El Consejo cita las palabras del Papa León XIV, quien recientemente instó a los fieles a no ceder ante la mediocridad y enfrentar con valentía los desafíos de estos tiempos convulsos que nos han tocado vivir. Es tiempo de dialogar. El Papa León XIV afirmó que hoy es tiempo de dialogar y de construir puentes. Una frase que pues, nos recuerda un poco al Papa Francisco. En un mundo herido por la violencia y los conflictos, durante una audiencia ayer con los representantes de otras religiones, de otros credos se dirá, que participaron en la misa de inicio de su papado, estoy convencido de que si nos unimos y libres de condicionamientos, ideologías y políticos, podremos ser eficaces al decir no a la guerra y sí a la paz, no a la carrera armamentística y sí al desarme, no a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra y sí al desarrollo integral. Eso de unirnos con otros credos, pues algunos lo han visto como un tanto ecumenista. Una de las críticas que se está haciendo, pero tengo que estudiar más el caso, es que al parecer el Papa Francisco previamente había promovido la canonización por ahí de un santo, creo que como que no sería santo, más bien sería un hereje de la Iglesia Oriental, y que pues no lo detuvo el actual pontífice, no lo detuvo León XIV, pero lo voy a decir León XIII, y entonces eso sería lo que estarían cuestionando. Pero ya con lo que ha dicho el Papa León XIV y con el gesto de destituir a un cardenal pro LGBT, eutanasia y cosas medidas extrañas que no son católicas, pues podemos decir que estamos del otro lado porque en gran medida está cumpliendo con las funciones de un papa que no es ambiguo. El Sol de México. Potencias amenazan a Israel. Los líderes del Reino Unido, Francia, Canadá amenazaron con tomar medidas contra el Estado de Israel si no detiene una nueva ofensiva contra la Franja de Gaza y levanta las restricciones a la denominada ayuda humanitaria. Raro, ¿no? Raro porque son gobiernos totalmente prosionistas. Pero a lo mejor no les gusta Netanyahu. En algunos temas que tienen que ver con lo binacional, combate el huachicol en coordinación con Estados Unidos, una nota de Rafael Ramírez. Primero hay que demostrar eso, dijo la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum sigue tratando de ocultar que el cártel Jalisco Nueva Generación, en asociación con Morena, se roban el crudo. Por cierto que hoy ya no se habla nada, pero ahí lo voy a volver a retomar del programa anterior, que el narcopresidente gastó
111 millones de pesos en medicinas caducadas que le compró a la tiranía criminal de Cuba sin autorización de la COFEPRIS. Además, ni siquiera son medicamentos que estén probadas su acción o que sean saludables o que, bueno, puedan ser utilizados en un tratamiento. El optimismo sobre México es real, dice la banca sionista del HSBC, un banco que ha estado relacionado con lavar del dinero al narco y a grupos extremistas de allá de Oriente. Considera que México ha ganado relevancia global en medio de un entorno económico complejo. O sea, son comentarios a favor del anarcopresidente, que es una marioneta de esa banca. México va a salir mejor de lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque ofrece algo muy único. Nuestra fuerza de trabajo es joven, productiva, es muy competitiva, dice Jorge Arce, representante del HSBC, sobre el narcogobierno de Sheinbaum. O sea, la luna y las estrellas y mentiras. Excelsior, niño se autodeporta. Un menor de edad mexicano dejó los Estados Unidos en el primer vuelo de migrantes que salen de ese país con la decisión propia de regresar a su país de origen. Buque lanzó SOS antes de impactarse. El INAH confirma que ha hecho una demanda contra el youtuber MrBeast. El instituto informó que sí existe el procedimiento jurídico en su contra. Para variar, si ellos lo invitaron y ahora quieren... Están locos en Morena. Senado aumenta su gasto en escudo de seguridad. El Senado aumentó la versión de ciberseguridad con 138.638.745 pesos para este 2025. Inicia encargo en México. Bueno, pues es recibido el embajador Ronald Johnson por Claudia Sheinbaum. Y nada, ¿no? Pues lo que les puedo comentar es que Sheinbaum, de una forma malintencionada, obligó al embajador Johnson a reunirse con el Carlos Slim y con Verástegui en una recepción como si ellos fueran parte del gobierno. Quiero dejar constancia de que si estuvo presente Verástegui y el mafioso Carlos Slim en la recepción oficial encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, con este señor, con el embajador de los Estados Unidos y su esposa, me refiero a Johnson, pues si estuvieron ahí presentes es porque el anarcopresidente les da privilegios de gobierno a la mafia de Slim y al corrupto Eduardo Verástegui. Que no vengan a decirnos tonterías porque ellos estaban presentes ahí, porque ella lo quería así, porque quiere seguir promocionando a Verástegui como una falsa oposición que a ella le gusta, que ella disfruta. Porque votar por Verástegui es romper o tirar a la basura tu voto. La prensa, fútbol y plomo. Una discusión con árbitro derivó en una balacera que dejó a un futbolista con la playera del Cruz Azul muerto en el campo y a otros 5 heridos, esto en Iztapalapa. En paz descanse. Porque por algo tan sin sentido, ¿no? Por algo tan simple. Madres buscadoras bloquean Tlalpan y acusan abandono de autoridades en el caso de Pamela Gallardo. Tiene Ecatepec 17 puntos de alto riesgo por inundaciones. Van contra irregularidades en comercios en Naucalpan. Tlalpan es botín de montachoques. Acoxpa, Picacho, San Fernando son sitios más. Lanzan programa Aldea Juvenil para jóvenes en Ciudad de México. Pide alcalde de Miguel Hidalgo a la federación que enfrente organizaciones criminales. Vamos con nuestra siguiente nota, es del periódico El Debate. Acribillan a 3 hombres en plena vía pública, uno pierde la vida. Falta de reservas complica el programa de vivienda. Sheinbaum viene el fin de semana a Sinaloa. Avanza en el Senado de Estados Unidos la propuesta para cobrar aranceles. Qué bueno que lo está diciendo el periódico El Debate, porque eso va a ser un golpe durísimo a las narcorremesas que tanto festejaba la narcopresidente Sheinbaum. En el cruce de Costerita y Avenida Obregón, pues ahí asesinaron a un hombre, una balacera. Pasamos con Milenio. Quiere China participar en el Plan México y ofrece acatar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y bueno, como ¿por qué? No queremos a los chinos. Ligan a crimen a una candidata, dice, ligan a crimen o a grupos criminales, hubiera sido mejor, a una candidata en Michoacán, aspirante a juez, asociada en el asesinato de una activista en favor de la mariposa monarca. Ahí tienen otro narcoperfil de la narcoelección judicial.
esta nota es importante, me voy a permitir ampliarla un poco más. Episcopado pide a gobierno eficacia. Ya son 12 masacres en Guanajuato. El remolcador solicitó ayuda 45 segundos antes de la coalición. Sí, mira, pues así de rápido te van a ayudar. Candidata. Jueza que asesinó activista de la mariposa monarca. Esa es importante. Y dejamos Milenio y nos pasamos con AM. Masacran a jóvenes, exige la iglesia justicia. Asesinan a 7 muchachos tras acto parroquial celebrado en el municipio de San Felipe. 2 de las víctimas, los hijos del delegado de la comunidad de San Bartolo de Berrios. Van 13 masacres durante 2025 en Guanajuato, con un total de 69 víctimas. ¿Qué es lo que nos comenta? Bueno, pues es lo siguiente. En menos de 2 minutos, 7 jóvenes fueron privados de la vida con armas de fuego de grueso calibre cuando convivían en la plaza principal de la comunidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe, Guanajuato. La matanza ocurrió a las 2:36 de la mañana. 2 de las víctimas eran hijos del delegado de la comunidad de nombre Alfonso Tapia. Entre quienes murieron se encontraban Ángel, de 19 años de edad, Braulio, Ángel, de 25 años de edad, Miguel, otro joven no identificado de la comunidad de Chirimoya, y 2 hijos del delegado cuyos nombres no han sido revelados. Escuchamos como más de 50 balazos y de varios calibres. Todo ocurrió en menos de 2 minutos. Después salimos y ya estaban todos tirados, contó una vecina. Testigos relataron que los 2 hijos del delegado llegaron a la plaza en una camioneta Taoe gris, con varios amigos. Junto a la camioneta del delegado quedaron los cuerpos sin vida de 5 jóvenes. Otro intentó correr, pero cayó muerto junto a una maceta, mientras que otra víctima más intentó refugiarse en las escaleras del kiosco, pero quedó tendido en el primer escalón, ensangrentado. El ataque fue reportado al número de emergencias 911. Brutalidad sin límites. Y además, mañana en las portadas se va a hablar del asesinato de la secretaria personal de Clara Brugada. Esta es una desgracia porque eran muy jóvenes y les ocurrió esto. ¿Por qué? No lo sabemos también. Está a investigación, sujeto a investigación. La Jornada dice, es el órgano de propaganda de Morena, Israel no cederá y controlará toda la franja. Netanyahu, OMS, por morir de hambre 2 millones de palestinos en Gaza, dice. No le importa a la gente que muere en México, es más. Sheinbaum, agencia estadounidense y la Marina investigan choque del buque. Oigan, ¿ustedes se han fijado que la hipócrita Organización Mundial de la Salud nunca habló de los 300,000 que se mueren por drogas, por el fentanilo que produce Sheinbaum? Nunca hablan de eso. Más que socios, somos amigos, señala la narcopresidente Claudia Sheinbaum refiriéndose al embajador Ronald Johnson. Grabar remesas, abre participación del crimen organizado y canales informales, dicen los narcopolíticos que no les gusta lo de las remesas, van a seguir insistiendo, ¿no? Ofrecen escuelas comunitarias vida digna a jóvenes en Ciudad de México. Estas eran las mentiras que tenían preparadas la jornada antes de hablarse del asesinato de la secretaria particular de Clara Brugada y su asesor. En Tlalpan fueron asesinados. El Financiero, economía mexicana se enfila hacia el estancamiento. Es una recesión en lo que estamos. Motores apagados, según indicadores oportunos del INEGI, y los servicios de producción industrial están paralizados. Prevén una alza del 75 al 85%, reglas de origen en contenido regional. Secretaría de Marina no está ligada a actos proselitistas, dice la corrupta Claudia Sheinbaum, cuando nosotros vimos el video en que hablaban sobre promover el voto a la narcoelección judicial. Economista.
Bueno, debilidad del dólar por recorte. En nota soberana impulsa el peso. Afores elevaron la inversión de renta variable de 5.9 a 6.4. Y por último, el informador: paro en el puerto de Manzanillo pega a las empresas en Jalisco. La aduana sigue paralizada por el conflicto laboral. Se prevé que esta semana se resuelva la crisis, ojalá, y se reactive el puerto. Diputados impulsan reforma contra robos de funcionarios y opacidad de la auditoría. Presentan plan para ampliar abasto de agua en 50 colonias de Tlajomulco de Zúñiga. Esto es todo con relación a las portadas y es momento de cerrar por tanto con el programa. Gracias por tu atención. Dios te acompañe. Oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, vuélvete suscriptor premium y mecenas de este programa. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Que Dios te acompañe hoy, mañana y siempre, y a tu familia colme de bendiciones.